Tipo de descripciones. Describir es representar con palabras cómo es una persona, un animal, un lugar, una situación, un proceso. Tipo de descripciones. Descripciones objetivas. Descripciones objetivas pintan una realidad tal como la perciben los sentidos. Una realidad tal como la perciben los sentidos. Descripciones subjetivas. Expresan las sensaciones y sentimientos. Expresan las sensaciones y sentimientos. Descripción de personas. Está la prosopografía, rasgos físicos, todo, y la etopeya, que son los rasgos psicológicos. Y cuando están ambos tipos son el retrato. Descripción de situaciones, pues lo que dice, y descripción de procesos. El lenguaje de los textos descriptivos. Predominan los sustantivos y abundan los adjetivos. Destacan el uso del pretérito imperfecto. Enumeraciones. Descripción en los sentidos. Según el sentido en el que se apoyan las descripciones, estas pueden ser visuales, auditivas, olfativas y táctiles y gustativas. Clases de verbos. Clases de verbos transitivos se construyen con un complemento directo, vender, destruir. Intransitivos no pueden ir acompañados por un complemento directo. Impersonales no tienen la posibilidad de combinarse. Copulativos poseen un atributo ser, estar o parecer. Predicativos poseen contenido pleno y auxiliares sirven para construir las formas compuestas de los verbos has visto y las perifrasis verbales tengo que estudiar. Reflexivos. El complemento indirecto o el indirecto se refieren a la misma realidad que el sujeto. Yo me la hago. Vale, para decir cómo es un verbo tienes el número, singular, plural, la persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, el tiempo, pasado, pretérito, el presente o el futuro. Modo, indicativo, normal, subjuntivo, y el imperativo. El hablante lo utiliza para dar una orden o un ruego. Irregularidades verbales. Están las irregularidades vocálicas, medir, mido, mentir, miento, contar, cuento. Irregularidades consonánticas, decir, digo, andar, anduvo, caer, caigo. Y irregularidades mixtas, padecer, padezco, hacer, haga y poner, pongo. Las formas no personales son derivados verbales que no expresan persona. El infinitivo, ar, er, ir, or, ur, ar, er, ir. El gerundio, ando, oyendo. Y el participio con ado y ido. La perifrasis verbal. La perifrasis puede ser perfectivas, significado final de la acción. Ejemplos, él dejó de venir, acabábamos de descubrir eso. Incoactivas, inicio de la acción. Voy a lanzar la pelota. Empezaron a gritar. Obligativas, obligación. Tuvo que pagar la diferencia. Debía avisar a su madre. He de presentarme hoy. Denominación. Tipos de posibilidad.
posibilidad o probabilidad, debe de tener 15 años. No podrán venir. Durativas. Significado. Acción en su transcurso. Iban recogiendo todo. Van silbando contentos. Iterativas. Significado. Acción repetida. Suele venir los miércoles. Vuelve a estudiar mucho. Valores estilísticos de los verbos. El presente de indicativo puede significar pasado o una acción que se desarrolla de forma inminente. Por ejemplo, Felipe II reina en el siglo XVI. Esta tarde voy al cine. O futuro. Mañana le dices que te lo devuelva. Pretérito imperfecto. De indicativo, que es una forma de pasado. Puede significar acciones repetidas. Todas las semanas. Iba 2 veces al gimnasio. O se utiliza como una forma de cortesía. Quería ofrecerle mi casa. A veces una acción suspendida. Mañana salíamos de viaje. Y es muy común en las descripciones. Tenía ojos azules. Pretérito perfecto simple. Tiempo verbal más habitual en la narración, aunque a veces se alterna con el imperfecto. La muchacha caminó y caminó durante días. De vez en cuando se detenía, contemplaba, admiraba, escuchaba. Es pretérito perfecto simple. El futuro simple. Puede expresar probabilidad. Creo que vendrás sobre las 6. Mandato. Saldrás a las 5 o sorpresa. Tendrá poca vergüenza. Vendrá, saldrá y tendrá. El futuro compuesto. Habrá venido sobre las 6. El condicional simple. Me gustaría poder hablar con él. Y el presente subjuntivo. Con valor imperativo en terceras personas y en la negación. Que hable ella. No me digas que no. Clases de conjunciones. Las conjunciones pueden ser coordinantes, como copulativas, que es IN, disyuntivas o la O, adversativas, es listo, pero no trabaja. No lo hice yo, sino mi hermano. Y subordinantes. Completivas, completivas, que es Casey. Casuales, porque, ¿qué? Condicionales, si bebes, no conduzcas. Concesivas, aunque llueve, saldré. Consecutivas, hacía tanto frío que nos congelábamos. Hacía tanto frío que nos congelábamos. Y hilativas, pienso, luego existo. El modernismo. El modernismo se rebela contra el modernismo y la generación del 98. Manifiestan una actitud de rebeldía ante la realidad y persiguen una revolución estética y formal. El modernismo se rebela contra los valores de la cultura burguesa, el realismo, y retoma aspectos del romanticismo. Se inicia en torno a 1880 y se desarrolla hasta la Primera Guerra Mundial. Cambio contra el realismo. Sus fundamentos del modernismo son los temas, que son las pasiones, lo irracional, el misterio, la fantasía, los sueños. Evasión de la realidad. Los modernistas crean mundos de belleza en los que refugiarse. Cosmopolitismo. Gusto por los ambientes aristocráticos alejados de la vulgaridad burguesa. Devoción por París, donde residen las élites artísticas. Amor y sensualidad, yo qué sé. Lenguaje. Un léxico elevado.
Empleo de cultismos y neologismos. Importancia de los sentidos. Efectos cromáticos, sonoros, olfativos. Métrica. Se persigue la musicalidad del verso. Se recuperan versos alejandrinos, dodecasílabos, eneasílabos. Rubén Darío. La poesía de Rubén Darío. El modernismo penetra en España gracias al magisterio del nicaragüense Rubén Darío, 1867 y 1916. Sus libros más destacados son estos. Azul, obra compuesta por cuentos y poesías de corte parnasiano. Azul, obra compuesta por cuentos y poesías de corte parnasiano. Prosas profanas, que encarna la plenitud del modernismo. Prosas profanas, que encarna la plenitud del modernismo. Cantos de vida y esperanza. Libro escrito en su madurez vital y artística, que presenta un tono más profundo, filosófico e intimista. Libro escrito en su madurez vital y artística, que presenta un tono más profundo, filosófico e intimista, donde tienen cabida cuestiones como la pérdida de la juventud, el paso del tiempo o la cercanía de la muerte. Juan Ramón Jiménez. La obra de Juan Ramón Jiménez está orientada hacia la búsqueda de la belleza. Juan Ramón Jiménez. La obra de Juan Ramón Jiménez está orientada hacia la búsqueda de la belleza, de la eternidad y del conocimiento. El propio autor estableció 3 periodos en su producción. La etapa sensitiva, la etapa intelectual y la etapa verdadera. La etapa sensitiva recoge sus obras hasta 1915. Arias tristes, La soledad sonora, Poemas mágicos y dolientes. Recoge su obra hasta 1915. Abro paréntesis. Arias tristes, La soledad sonora y Poemas mágicos y dolientes. La etapa intelectual comienza en 1916 con la publicación de Diario de un poeta recién casado. Y la etapa verdadera engloba las obras escritas en el exilio. Juan Ramón Jiménez, de 1881 a 1958. Su carácter depresivo y su consagración absoluta a la poesía marcaron su vida. La etapa sensitiva son composiciones que siguen la senda modernista. El paisaje, el recuerdo o el ocaso son temas que emplea. El pasaje, el recuerdo o el ocaso son temas que emplea. La etapa intelectual renuncia al modernismo y emprende el camino de la poesía pura. Renuncia al modernismo y emprende el camino de la poesía pura, caracterizada por la depuración estilística y la sobriedad ornamental. La sed de conocimiento, la búsqueda de la esencia de las cosas son asuntos que se abordan. La etapa verdadera se caracteriza por su hermetismo, por el empleo del verso libre y por la presencia de temas como el anhelo de perfección. La poesía. ¿Qué ha dicho esta tía? Pero la poesía. Antonio Machado. Obras más destacadas: Soledades, Galerías y otros poemas. Soledades, Galerías y otros poemas. Y Campos de Castilla. Campos de Castilla.
La poesía es para Antonio Machado el diálogo del hombre con su tiempo. El diálogo del hombre con su tiempo. ¿Qué haces, payasa? La prosa. La prosa está Pío Baroja. Pío Baroja de 1872 a 1956, chaval. Escribió novelas, cuentos, ensayos, libros de viaje o biografías, donde se muestra amargamente crítico y decepcionado con la sociedad. Guay. Y Miguel de Unamuno, 1864 y 1936. Vierte sus ideas filosóficas tanto en sus novelas como en sus ensayos. Y José Martínez Ruiz Azorín. José Martínez Ruiz como Azorín. La narrativa de Azorín, 1873 y 1967, se compone de novelas, ensayos y artículos de crítica literaria. Y el teatro, Ramón María del Valle Inclán. La métrica del modernismo es... Se persigue la música... No, es que eso ya lo he dicho. Bueno. El arte y la cultura. Generación del 98 está Pío Baroja, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Generación del 14 o novencentismo. José Ortega y Gasset, Eugenio Desort, Juan Ramón Jiménez. Generación del 27, Federico García Lorca, Josefina de la Torre y Rafael Alberti. Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, 98. Generación del 14, novencentismo, José Ortega y Gasset, Eugenio Desort, Juan Ramón Jiménez. Generación del 27, Federico García Lorca, Josefina de la Torre, Rafael Alberti. Palabras invariables. El adverbio es una categoría de palabras que tienen estos rasgos. Posee significado léxico, representa circunstancias y las identifica en el habla. Desde el punto de vista morfológico es tónica invariable y carece de flexión, pero puede tener prefijos fijos. Desde el punto de vista sintáctico es el núcleo de un sintagma verbal.